Pablo Avilés, buenas tardes, gracias por atendernos. Hola, buenas tardes. Y muchas felicidades por, por este ensayo y conseguir este medicamento, Aplidin. ¿Qué nos puede contar de sus efectos? Bueno, Aplidin, plitidepsin, que es realmente el principio activo, nosotros hemos publicado ayer los resultados de una investigación realizada en los últimos meses con dos grupos fundamentalmente punteros en el mundo de la investigación antiviral, el liderado por el profesor García Sastre en Musinai, en Nueva York, y el liderado por el doctor Krogan en la Universidad de California en San Francisco. Plitidepsina lo que ha demostrado en estos experimentos es tener una actividad extraordinaria en la evaluación preclínica que hemos realizado contra el virus SARS-CoV-2 responsable del COVID-19. A partir de ahí, es decir, una persona que es contagiada, ¿cuándo debería tomar este tipo de medicamento y qué nota una vez lo toma? A ver, nosotros estamos en la fase, y es lo del artículo publicado, lo que describe de la actividad preclínica. Nosotros hemos demostrado mediante qué mecanismo de acción plitidepsina es capaz de inhibir el virus una vez que ha ingresado en la célula, cómo frena esa capacidad de replicación que el virus tiene, lo hace de una manera única, y que consiste en que el virus, cuando ingresa en la célula, se apodera de determinados mecanismos moleculares celulares para replicarse, para reproducirse. O sea, plitidepsina lo que hace es bloquear estos mecanismos de manera que frena la replicación del virus. Es como si el virus necesitara, de una forma didáctica, si necesitara, una vez que ha ingresado en la célula, una fotocopiadora, y plitidepsina desconecta esa fotocopiadora, con lo cual el virus en principio no se puede replicar. Eso ha sido demostrado en el trabajo, y eso se traduce en una actividad in vitro excepcional en modelos de células infectadas con unas potencias que superan a los antivirales que se han utilizado hasta el momento, que se vienen utilizando, y además también tenemos resultados excepcionales en modelos animales en los cuales se ha producido una infección experimental, en los cuales se ha llegado a reducir en un 99% la carga viral, es decir, la presencia de los virus en los pulmones de estos animales infectados. Esta es la prueba de concepto preclínica que nosotros hemos publicado ayer con ayuda de estos grupos en la revista Science. Eso, después de que se publica en la revista Science, en este momento de ensayo clínico que usted nos estaba comentando, ¿cuándo se podría comercializar? ¿De qué tiempos estamos hablando? A ver, Aplidina lo hemos probado en un primer ensayo clínico que ha finalizado hace unas semanas. La investigación clínica consta de 3 fases, fase 1, fase 2 y fase 3, por definición. Aplidina ha culminado hace unas semanas la fase 2 en un grupo de 45 pacientes, en donde hemos demostrado que el producto es seguro y que tiene actividad antitumoral, y ahora estamos en la fase de discutir de una forma muy estrecha, muy colaborativa con las agencias, con las autoridades sanitarias, cuál sería el diseño idóneo de protocolo clínico para abordar la fase 3, que esperamos se produzca en el menor tiempo posible. Yo no puedo hablar de tiempos porque no los conozco todavía, pero sí sé que el esfuerzo que se está haciendo por todas las partes involucradas va encaminado precisamente a optimizar los recursos para minimizar los tiempos necesarios para hacer la fase de investigación 3 de Aplidina en enfermos con COVID. Déjeme preguntarle, perdone la ignorancia, hemos estado hablando durante mucho tiempo de otro medicamento, el Remdesivir. ¿Cómo actúa uno y cómo actuaría el otro? Usted comentaba la importancia de que este medicamento haría que el virus no se multiplique, y eso es muy importante. El Remdesivir y la plitidepsina pueden, digamos que tomarse, juntos y suman, o tendría que ser el uno o el otro.
Bueno, en principio nosotros lo que estamos es desarrollando la plitidepsina como un único fármaco, porque lo primero que hay que hacer es demostrar la actividad franca de ese compuesto. Evidentemente, en una situación tan grave como la que está demostrando ser la pandemia, el COVID-19, todas las ayudas, todas las aproximaciones farmacológicas han de ser exploradas, porque todas pueden ayudar a los sanitarios, a los facultativos que están enfrentando el tratamiento de esta enfermedad para mejorar el manejo clínico del enfermo. No es, ahora mismo es precoz ir en un sentido o en otro. Nuestro foco fundamental es continuar con el desarrollo clínico de plitidepsina. El preclínico está culminado, de manera que culminemos lo antes posible y pongamos totalmente a disposición como una parte del arsenal terapéutico plitidepsina para el tratamiento de COVID-19. O sea que podría convivir perfectamente con la vacuna y sería un tratamiento paralelo. Todo cuenta, todo vale, todo ayuda. La vacuna es una estrategia de manejo de la pandemia que nadie va a descubrir ahora la utilidad que ha tenido para controlar otras enfermedades víricas en el pasado. Y es imprescindible contar también con armamentario, con recursos que sean antivirales, que actúen directamente sobre el virus una vez que se encuentra infectando al paciente. Porque de esta manera, al erradicar o al disminuir muchísimo, idealmente erradicar el virus del paciente, evitamos muchas cosas, entre ellas la posibilidad de transmisión y entre ellas la posibilidad de aparición de secuelas. De manera que todas las estrategias que se están utilizando y que se están intentando actualmente son válidas, ninguna es mejor que otra, ninguna suplementa a la otra. Por lo tanto, como esta medicación evitaría que el virus se multiplique, ¿sería indiferente qué tipo de cepa lleva el virus? Porque ahora estamos muy preocupados por la cepa británica, por la cepa de Sudáfrica. Es decir, estamos en otra pantalla de tratamientos y, por lo tanto, ya no tendríamos que estar muy pendientes de cómo muta ese virus y el daño que puede hacer y qué capacidad tiene de contagio. Los experimentos que nosotros hemos realizado hasta la fecha nos demuestran que la actividad de plitidepsina es igual con independencia de la cepa de virus a la que se enfrente. Es decir, y eso tiene mucho sentido por el mecanismo de acción, por el mecanismo mediante el cual actúa. Evidentemente, el conocimiento sobre las cepas mutadas se está generando porque han aparecido recientemente, pero hemos tenido oportunidad de ensayar en modelos in vitro estas cepas y hemos visto que plitidepsina mantiene su extraordinaria capacidad de inhibirlas. Pues oiga, yo no sé si hay algún tema que me ha dejado, pero no le voy a robar ni un minuto más de tiempo porque creo que todo el tiempo hay que dedicarlo a que esto llegue al mercado de forma inmediata. Muchísimas felicidades por todo el trabajo que han desarrollado en Farmamar y que sea todo un éxito y que sirva para poder salvar muchas vidas. Muchísimas gracias, doctor Avilés, un placer. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias. Espero que hasta pronto. Y tanto gracias. Que sí. Seguiremos hablando. Gracias. Decíamos al principio, hoy es verdad que hemos conocido una buenísima noticia, a priori por lo menos, se llama Plidin, reduce hasta en un 100% la carga viral del coronavirus. Vamos a hacer una cosa. Primero conocemos los detalles sobre este fármaco, que por cierto en el que trabaja una farmacéutica española, y después nos das una valoración. Miren. Se llama Aplidin y acaba de recibir un espaldarazo enorme como medicamento contra la COVID. Fue creado para luchar contra el cáncer, pero ahora se ha descubierto que tiene una eficacia casi del 100% contra el virus. Los resultados son extremadamente prometedores, tanto como para convertir al Aplidin en la gran esperanza mundial contra el coronavirus. Claro. Doctor, tan importante como la propia vacuna, ¿en qué punto está este fármaco? Bueno, fíjate que no teníamos grandes armas contra el coronavirus de forma directa más que la vacuna, ¿no? Y por fin aparece una molécula que llevamos mucho tiempo hablando de ella, que nos da muchas esperanzas. Es un antiviral y lo que hace es que reduce la carga viral prácticamente, elimina la carga viral
en unos días, ¿no? Entonces, eso es precisamente lo que queremos, eliminar carga viral, porque a mayor carga viral se ha visto que los resultados son peores. Con lo cual, vamos a empezar ahora ensayos clínicos en humanos. Ya se ha hecho uno, ¿no?, de fase 2, comprobando que el fármaco es seguro, y ahora vamos a hacer otro. Vamos a empezar 2, ¿no? Uno en fase 3, en pacientes hospitalizados, y otro, que bueno, pues tengo el honor de ser el investigador principal, en el Ramón y Cajal y 3 hospitales más en Madrid, en el cual vamos a intentar tratar a pacientes poco sintomáticos, ¿no? La idea es que en el día 4 desaparezca la carga viral por completo. Y cuando hablamos de medicamentos que están en fase 3, imagino que a lo mejor es un poco aventurado, César. ¿Podemos tener una fecha o imaginarnos alguna fecha en la que le podamos empezar a suministrar este tratamiento a los pacientes? Porque intuyo, tan importante es la vacuna como un tratamiento que pueda erradicar la carga viral. Un tratamiento va a ser crítico, ¿no? Porque la vacuna no nos va a sacar las castañas del fuego hasta por lo menos septiembre, octubre, si todo va bien, ¿no? Mientras tanto, tenemos que tener armas contra el coronavirus. Vamos a ver, ahora llegan los trámites administrativos. Nosotros vamos a presentar el protocolo del ensayo en urgencias la semana que viene seguramente, ¿no? Luego estará en manos de la Agencia Española del Medicamento y del Comité de Ética del Hospital aprobar el ensayo clínico y empezar a reclutar pacientes. Yo soy muy optimista. Yo espero que por marzo tengamos ya resultados claros, resultados prometedores, y poder empezar a decir, bueno, pues a lo mejor merece la pena empezar a tratar pacientes, ¿no? Y ahora una noticia esperanzadora. Un estudio asegura que un medicamento español de nombre Aplidin puede reducir la carga viral del coronavirus hasta un 99%. Se ha probado en ratones y es hasta 100 veces más eficaz que el Remdesivir, el primer fármaco que se utilizó para tratar a pacientes con COVID. Uno de los autores de ese trabajo es un español, Adolfo García Sastre, que trabaja en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Señor García Sastre, buenas noches. Hola, buenas noches. Explíquenos en palabras que todos podamos entender cómo funciona este medicamento y qué efecto tiene en los síntomas del COVID. Bueno, es un medicamento antiviral, es decir, que inhibe la replicación del virus. Se diferencia de otros antivirales en que no está inhibiendo una proteína del virus, sino que inhibe una proteína nuestra, una proteína del huésped que se necesita para la replicación del virus, pero tiene una actividad muy potente. Entonces, tenemos esperanza de que pueda dar buenos resultados, sobre todo si se trata a los pacientes de un modo temprano durante el desarrollo de la enfermedad, antes de que tengan síntomas severos, porque luego, una vez que se tienen síntomas severos, los antivirales no funcionan tan bien para poder controlar los síntomas, pero antes pueden funcionar muy bien para evitar enfermedad severa. ¿Nos confirma que este medicamento se ha probado solo en animales de momento? ¿En qué plazo podríamos tener la seguridad que funciona igual en humanos? Bueno, se ha probado, nosotros lo hemos probado en animales y en células humanas, funciona muy bien para limitar la replicación del virus. Se ha probado también en ensayos de fase 1 y fase 2 en un número muy pequeño de pacientes, pero un número de pacientes para ver que no tenga efectos adversos y que si hay una indicación de que disminuye la carga viral en esos pacientes por PharmaMar en ensayos clínicos que se han hecho en España, y todavía los datos no han sido publicados, pero parece que también son prometedores, ¿no? Lo que necesitamos hacer ahora son ensayos de fase 3, ensayos con más número de pacientes, con un grupo control para estar seguro que si se ve reducción en la carga viral no es por coincidencia, sino que realmente está haciendo una reducción en la carga viral y en los síntomas, y entonces es cuestión de intentar hacer esos ensayos, creo que cuanto antes mejor, ¿no? Luego también hay que tener en cuenta que es un medicamento que ya está aprobado para el tratamiento de mieloma. Entonces se está usando ahora mismo en gente que tiene mieloma, y se sabe bastante sobre qué dosis se necesita, qué dosis es tolerada, y eso da lugar a que se pueda hacer también de un modo más rápido los ensayos clínicos. Serviría, antes nos hablado de que bueno, sería más apropiado en las fases iniciales de la enfermedad, no sé si también para fases más adelantadas, y en cualquier caso para enfermos leves o enfermos graves, ¿valdría para todos? Bueno, enfermos, eso es cuestión de hacer los ensayos clínicos, pero yo creo que enfermos severos va a ser difícil que solo dé lugar a un buen tratamiento. Quizá, sin embargo, combinado con dexametasona, que es un antiinflamatorio que está tratando los síntomas, pudiera ser que dé también alguna ventaja, porque a la vez que se tratan los síntomas se impide que vuelva otra vez a subir la replicación del virus. Pero como ya digo, son ensayos clínicos que se tienen que hacer y tienen todavía que hacerse. Si todo funcionara bien,
¿En qué momento este fármaco podría estar disponible para ser aplicado a los enfermos? Bueno, eso es cuestión de terminar o de hacer los ensayos de fase 3, ver que realmente dan un beneficio y en ese momento pues sería aprobado por las agencias regulatorias y una vez que realicen los datos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que es un medicamento que no es fácil de aplicar, es un medicamento que necesita una infusión intravenosa en los pacientes, de tal modo que no es tan fácil como que una persona tiene síntomas y se toma una pastilla para poder estar mejor. Solo se puede aplicar con esta infusión intravenosa debido a cómo se asimila por el cuerpo y eso da lugar a que no todo el mundo va a tener un acceso rápido, sino la gente, si todo funciona bien, la gente que vaya a los hospitales con ya síntomas un poco más fuertes podrían ser tratados en ese momento. Adolfo García Sastre, le agradecemos mucho que nos haya atendido y ojalá que esto funcione y cuanto antes mejor. Gracias, buenas noches. Igualmente, buenas noches. Pues en esa caja ven la que es hasta ahora la mayor esperanza descubierta en la lucha contra el coronavirus. Hablamos de un posible tratamiento, al menos prometedor, según los primeros estudios, porque podría llegar a reducir prácticamente al 100% la carga viral del coronavirus. De momento se encuentra ese estudio en fase 2, pero se puede acelerar, se debería acelerar para que los estudios concluyan en cuestión de meses. Ese estudio que ya publica la prestigiosa revista Science lo han firmado, entre otros, el español, ustedes le conocen bien, Adolfo García Sastre, que es virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Gracias por atendernos en esta jornada, además que es uno de los científicos más buscados del mundo entero gracias al éxito de ese estudio. Si le parece, vamos a repasar primero qué es lo que dice ese estudio que ya publica la revista Science. María, buenas noches, cuéntanos. Buenas noches, José Luis, y qué ganas de dar una noticia así. Bueno, quédense bien con este nombre. Plitidepsina. Este es el componente que lleva el fármaco que esperamos que se comercialice ya en muy poco tiempo. ¿Cómo se han hecho estos primeros estudios? Se han hecho pruebas en roedores. ¿Qué se ha descubierto? Que disminuye en los pulmones el 99% de la carga viral. ¿Cómo actúa este componente? Actúa en una proteína huésped, del huésped, es decir, actuaría en la proteína que está también en los humanos. No actúa directamente contra el virus. ¿Qué significa esto? Que todas las variantes que pueda haber serviría también este componente. En concreto, actúa contra una proteína, se llama EEF1A. ¿Qué hace? Encarcela esa proteína, la bloquea, que es la proteína que utiliza el coronavirus para expandirse por nuestros pulmones. De esa manera se queda bloqueada y no se puede expandir. Había un problema que tienen todos los antivirales, la toxicidad, una preocupación que tienen siempre contra cualquier antiviral. Pero se ha descubierto que este fármaco no lo acepta bien los humanos y en los estudios en los roedores tienen más carga que lo que habría en los humanos. Por lo tanto, José Luis, todo buenas noticias. Bueno, doctor García Sastre, le he visto en el saludo ya muy contento, es un buen indicio, pero dígame, ya sabe cómo somos los periodistas, a lo mejor es un poco reduccionista lo que le voy a preguntar, pero dígame, del 1 al 10, ¿cómo está de esperanzado con este fármaco? Bueno, yo estoy muy esperanzado, pero no va a ser la solución tampoco, incluso si todo va bien, ¿no? Lo primero es realmente comprobar que funciona en humanos con ensayos de fase 3. Funciona muy bien en sistemas tejidos celulares. Es de los mejores fármacos que hemos probado para inhibición de SARS-CoV-2, y hemos probado muchos. Funciona bien en ratones. Hay que ver si funciona también bien en pacientes, ¿no? Y luego tiene el inconveniente de que, como todos los antivirales, solo va a funcionar bien antes de tener síntomas severos. Entonces, no creo que sea posible tratar a gente que tenga ya síntomas severos solamente con plitidepsina. Y además tiene el otro inconveniente que se tiene que aplicar de un modo intravenoso, entonces no es tan fácil de aplicar, no puede ser accesible a cualquiera que empiece a tener síntomas leves y simplemente tomarse una píldora. Hay que ir al hospital para que haya un doctor, un personal sanitario que te pueda poner una infusión intravenosa para que pueda dar lugar al posible beneficio, ¿no? Entonces lo primero es comprobarlo, que realmente funciona en pacientes, y lo segundo es una aplicación un poco difícil de hacer para gente que simplemente empieza a tener los primeros síntomas.
Doctor, muy buenas noches. Permítame que le diga antes de nada que es un orgullo para todos los españoles y para este programa también en concreto, que empezamos a hablar con usted por primera vez en febrero del año pasado. Es un orgullo que usted esté liderando un estudio así que nos da tantas esperanzas. Y dicho esto, ¿qué pasaría, qué cree usted que pasaría si esto se empezase a utilizar ya mañana en los pacientes que sí que pudieran, que sí que fuese viable utilizarlo? ¿Cómo afectaría eso a la curva de contagios? Bueno, de nuevo, los contagios van a ocurrir todavía cuando la gente está asintomática, entonces es difícil empezar a dar este medicamento a gente que está asintomática. Creo que los contagios seguirían igual que como están ahora y que hay otras medidas que hay que tomar. Lo que sí que ayudaría es para gente que va al hospital, que ya empieza a tener síntomas, el poder ser tratado y no tener que ser hospitalizado durante mucho tiempo si es que realmente funciona bien. Bueno, el estudio concluye que no puede ser, o sea, que no es solo una esperanza, no podría ser solo una esperanza para esta ola del coronavirus, sino que incluso puede ser el muro de contención ante posibles futuras epidemias de coronavirus. Claro, esto alguien dirá, tiene la doble vertiente de la esperanza, pero también de la preocupación que se puede esperar que haya otra ola de un coronavirus que mute, ¿no? Bueno, sí, no sabemos todavía cuántos virus actúa. Sabemos que funciona contra SARS-CoV-2, funciona con todas también las cepas y variantes que se han probado hasta ahora. Eso ha sido hecho por nuestros colegas en Inglaterra, en el Public Health en Inglaterra, pero puede que también incluso funcione. Sabemos que funciona. Ha habido estudios preliminares donde tenía también buenos resultados con el primer SARS, es decir, no es algo que no supiéramos nada sobre él. Entonces, puede incluso que funcione también contra otros virus, no solo contra coronavirus, sino contra otros virus. Es algo que hay que empezar a mirar. Doctor, estamos viendo que los plazos en la ciencia, pues bueno, también pueden reducirse. ¿Cuándo cree usted que podremos saber si esto funciona y cuándo se podrá empezar a utilizar? Yo creo que todo es cuestión de ver cuánto se puede hacer de rápido el ensayo de fase 3, que PharmaMar está ahora mismo en proceso de estratégico para ver cómo lo hace, ¿no? y dónde se puede hacer. Sé que están hablando con distintos hospitales donde puede haber acceso a pacientes para poder empezar a hacer los ensayos de fase 3, que son con más pacientes que los que han usado ahora, y usando también un grupo control para estar seguro de que si hay efectos, son efectos que son debidos a la medicación y no por alguna circunstancia que se dé en ese momento en los pacientes que están entrando. Y eso se puede hacer rápido siempre y cuando se consigan entrar en estos ensayos clínicos. Pues hablaba, doctor, efectivamente de ya ensayos clínicos en algunos hospitales con pacientes. Le pedimos que se mantenga con nosotros porque efectivamente nos vamos a ir hasta uno de esos hospitales donde este fármaco ya se está utilizando con pacientes. Vamos a saludar al doctor Vicente Estrada, que es especialista en enfermedades infecciosas del Hospital Clínico San Carlos. Doctor, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Ustedes creo que han ensayado ya con este fármaco, con el Aplidin, al menos en 8 pacientes. ¿Cuál ha sido la respuesta de esos pacientes cuando les han suministrado el fármaco? Bueno, yo he estado trabajando en el ensayo fase 2 que comentaba antes el doctor García Sastre. El ensayo fase 2 lo que pretende es buscar la seguridad del fármaco y buscar una dosis que sea la más eficaz. Bueno, es un ensayo nacional en el que se han incluido 45 pacientes y en principio la experiencia que nosotros tenemos es buena. Bien es verdad que no ha habido un grupo comparador con el que podamos contrastar los resultados. Sabemos que es un fármaco que tiene una toxicidad razonable, o sea, es decir, no tiene mucha toxicidad, además se puede prevenir utilizando una medicación que la reduzca. La experiencia clínica ha sido buena, es decir, los pacientes han ido bien en general, ¿no? Algún paciente ha ido mal, en mi hospital todos evolucionaron favorablemente, pero esta es una enfermedad que tiene un curso a veces pues imprevisible y bueno, es difícil saber exactamente en las condiciones en las que nosotros hemos usado el ensayo fase 2 realmente si es mejor que el estándar, ¿no? Nosotros creemos que sí y realmente hemos comprobado disminución de la carga viral de forma notable, mejoría clínica en la mayoría de los pacientes, pero ya les digo, creo que es necesario que se empiece lo antes posible el fase 3 y estamos en una fase avanzada de
las negociaciones para que empiece, y estoy con el doctor García Sastre en que efectivamente esa es la prueba definitiva para verificar si la aplidina tiene algún papel en el tratamiento de esta enfermedad. Doctor, buenas noches. Dice que ustedes creen que sí, con la experiencia que tienen ya más de un año con esta enfermedad, utilizando diferentes fármacos a diferentes pacientes, están viendo que este parece que funciona. ¿Cuándo cree usted que tendría que empezar ya a utilizarse en muchos más pacientes? Bueno, es decir, lo primero es que se hagan los ensayos fase 3, en los que se compara con un grupo control del estándar de tratamiento. Entonces, si efectivamente el fármaco es superior, ofrece alguna ventaja, entonces, bueno, pues entonces sería el momento de empezar a utilizarlo. Yo creo que es un poco pronto, como decía el doctor García Sastre. O sea, yo creo que estamos en una fase en la que todo es muy prometedor. Los ensayos en animales de experimentación son muy positivos, tienen un efecto in vitro muy potente, y los datos de seguridad son bastante favorables. O sea, yo creo que, sinceramente, creo que lo más importante es que ahora en el fase 3 se adelante lo más posible, que empecemos pronto a reclutar. Ahora, desgraciadamente, tenemos muchos pacientes candidatos para poder entrar en el ensayo. Además, hay un punto clave que ha insinuado antes mi compañero, y es el hecho de que nosotros, es decir, esta es una enfermedad desencadenada por un virus, es una enfermedad infecciosa. Entonces, si nosotros podemos atajar el virus en una fase precoz, que es el momento en el que los fármacos antivirales tienen algún papel, es probable que esto influya en la evolución de la enfermedad. Es decir, seguramente no será suficiente, porque muchos pacientes acuden al hospital cuando llevan ya más de una semana de evolución, y en esos momentos probablemente el antiviral ya no ejerza ningún efecto. Pero si se utiliza de forma complementaria con otros fármacos que tenemos con acción antiinflamatoria, es posible que sea un fármaco útil para el manejo de esta enfermedad. Estamos hablando, doctor García Sastre, como bien apuntaban los dos, de un fármaco que ya se utiliza de manera habitual, en concreto en la lucha contra el mieloma múltiple. Ustedes, doctor García Sastre, en el estudio de la revista Science, dicen que eso, entre otras cosas, ha permitido adelantar algunos plazos, porque, por ejemplo, sabemos que el aplidin no causa, dice ese informe, daños en el corazón, que es uno de los efectos secundarios de otros medicamentos contra el coronavirus. Quiero decir, ¿estaríamos hablando más de meses que de años para el término de este estudio? Sí, si todo va bien, no tiene por qué tardar mucho tiempo tener resultados, y creo que es muy importante hacer énfasis que necesitamos los datos de fase 3. No queremos caer en el error temprano que hubo de empezar a usar fármacos simplemente porque pensábamos que estaban funcionando bien, como la hidroxicloroquina, que eso ha dado lugar a que se hayan puesto drogas que no funcionaban sin saber si funcionaban o no, y sin haber hecho los estudios anteriores. Entonces es importante hacer los estudios de fase 3, estar convencidos de que realmente está dando un beneficio a los pacientes, y hacerlo lo más rápido posible, por supuesto, y si eso es así, empezar ya a aplicarlo de un modo más a todo el mundo, ¿no? A todo el mundo que se pueda. Se avanza con la vacunación, continúan las investigaciones para encontrar un tratamiento efectivo contra la COVID, contra el coronavirus. Un estudio publicado en la revista Science apunta a un fármaco español. Este es un invertebrado marino, se localiza en el sur de Ibiza, y de él se obtiene el principio activo de la plitidepsina. Su nombre comercial es Aplidin. Se utiliza en Australia para tratar el mieloma múltiple. Hoy hemos sabido que podría ser 100 veces más potente que el remdesivir, actualmente el único antiviral aprobado en España para tratar la COVID. Es como si una cantidad de aplidina, de plitidepsina, equivalente a un gramo de sal, a un granito de sal, se disolviera en 50 litros de agua. Bueno, pues esa mínima cantidad es capaz de inhibir el crecimiento de el SARS-CoV-2. Independientemente de cuál sea su mutación, cepa británica, sudafricana o brasileña, lo consigue bloqueando la molécula diana que está en nuestras células, evitando así que el virus se multiplique. Es como si el virus, cuando entra en la célula, necesitara una fotocopia DORA, de manera que esa fotocopia DORA fotocopia el virus, lo amplifica. Bueno, pues lo que plitidepsina hace es bloquear la fotocopia, la desenchufa. Por ahora se ha probado en animales, falta la fase clínica, pero aún así, ante los buenos resultados, PharmaMar se ha disparado más de un 15% en bolsa. 12 y 15, Aplidin. Aplidin, el fármaco contra el cáncer que dicen que puede funcionar frente al coronavirus, y hay investigadores españoles en esa
en ese ensayo, en esa investigación. Inés García, los datos que tenemos, que hemos conocido hoy. Sí, pues Aplidin, ese antiviral de Farmamar, que han descubierto que es 100 veces más potente que el actual medicamento que se está utilizando en algunos tratamientos de COVID, el Remdesivir. Habitualmente está utilizado para tratar a enfermos de cáncer. Se ha publicado este estudio en la revista Science. Habla de este compuesto que es la litidepsina, que inhibe el coronavirus independientemente del tipo de variante al que nos estemos enfrentando, ya sea la variante sudafricana, la británica o la brasileña. Está a punto de iniciar esta fase 3, está en negociaciones y podría estar ya en funcionamiento para tratar el COVID a mediados de año. Litidepsina, Graciela Almedal y Aplidin. Cuéntame cómo funciona, porque además está uno de los virólogos más importantes de España. Adolfo García Sastre, en esta investigación, también el Instituto Pasteur. Recordemos un poco la historia brevemente. Es un medicamento que se utiliza contra el cáncer, aprobado en algunos países como Australia, y que la propia compañía española detectó que podría tener acción contra el SARS-CoV-2. Lo llevó al laboratorio de Luis Enjuanes y de todo el equipo de investigación de Luis Enjuanes, y efectivamente demostraron ya en pruebas de laboratorio que efectivamente podría tener una acción antiviral potentísima. Desde el principio lo ha demostrado que era muy potente. Ya se iniciaron los ensayos clínicos en España, que están en fase 1 y en fase 2 en comunidades autónomas como Cataluña o la Comunidad Autónoma de Madrid, probándose en pacientes, pero muy poquitos pacientes. Necesitamos un gran ensayo como que se acaba de publicar, que se ha hecho tanto en laboratorio como en animales, donde aquí Aplidin ya demuestra esa enorme capacidad, hasta un 99% de reducción de la carga viral. ¿Qué tiempo necesitamos de ensayos para saber si es efectivo o no? Tras este ensayo y con los 2 ensayos clínicos que se están realizando en España, pasamos ahora a fase 3. Es muy importante lo que estamos comentando por 2 puntos. No tenemos un solo fármaco potente ahora mismo para luchar contra la infección, porque lo único que tenemos es el Remdesivir, que se ha demostrado no es realmente muy eficaz, como lo reconocen toda la propia compañía. No tenemos un tratamiento específico para evitar que se desarrolle la enfermedad, pero es que además Aplidin no actúa directamente contra el virus, por eso no nos importa que venga el virus con una variante, sea sudafricana, la británica o futuras variantes. Actúa contra una molécula que tenemos en nuestras propias células que utiliza el virus para replicarse dentro de las células, y esa molécula se inhibe, se apaga. Por lo tanto, poco efecto secundario, que esto también es muy importante porque podría parecer que es muy potente, pero no. Parece ser que la toxicidad es bastante tolerable y la eficacia es la más alta hasta ahora mismo demostrada en un medicamento específico contra el virus. Que se desarrollara neumonía y, por tanto, bajaría el nivel de carga de saturación hospitalaria. Ahora, por lo pronto, en el laboratorio incluso ha demostrado que desaparece en un 99% la carga viral. Directamente no progresaría la infección. Si tú bloqueas la infección, bloqueas todo lo que es desarrollo de enfermedades, esta y otras. Todo. O sea, es que estaríamos hablando de administrarlo rápidamente desde que tienes la infección, y en ese momento no iríamos a enfermedad. Se bloquearía y se curaría la persona. Mario Viciosa, ¿cómo lo analizas el estudio que publica la revista Science, la plitidepsina y luego el Aplidin? Science al final refleja los trabajos que se iniciaron en verano, pero al final también esto es en líneas celulares y en ratones, o sea, en circunstancias muy controladas. ¿Por qué a los antivirales les cuesta tanto al final dar la cara y responder bien? No solo con esta epidemia, sino con muchas otras. Pues porque al final el ser humano es muy complejo y la casuística es tan variada. Cuando te contagias de una enfermedad infecciosa, cada organismo reacciona de una manera. Estamos viendo con esta pandemia que los laboratorios han apostado por reposicionar viejos fármacos que o bien se están utilizando para otras dolencias, por ejemplo la hidroxicloroquina, o otros que se estrellaron en otros tratamientos, pero que de repente pueden funcionar para estos casos. Caso de tumores, como en el caso del Aplidin, el Remdesivir, que iba contra el ébola. ¿En qué es interesante eso? Pues hombre, que tenemos la mitad del camino hecho, que se supone que tenemos sobre la mesa posibilidades de medicamentos que ya se han experimentado previamente, que se supone que tienen menos efectos secundarios y sobre todo precios relativamente baratos en algunos de ellos. Ahora queda ver que esto funciona en los humanos, y una vez, lo importante, visto en una gran cantidad de humanos, ver en qué momento es clave darlo, porque no es lo mismo cuando tienes una enfermedad que ya te ha llevado a la UCI, en este caso una COVID muy grave con un proceso inflamatorio enorme, y donde la dexametasona a lo mejor es lo que te va a salvar, es decir, un antiinflamatorio casi doméstico, o bien al principio, muy al principio de la infección, en donde dices, usted tiene probabilidad de terminar en el hospital, mejor vamos a dárselo como tratamiento de choque antes de que esto se replique y vaya a más. Y eso es lo que vamos a tener que afinar, dosis y momentos en los que darla, así como el perfil de paciente. Queda un camino todavía.
investigadores españoles, por ejemplo el doctor García Sastre, en el monte Sinaí, bueno, pues consiguen grandes logros. Acaba de publicar en la revista Science un estudio sobre la plitidepsina y dicen que es muy esperanzador porque habla de una eficacia contra el COVID 100 veces superior a la del remdesivir. No sé si podríamos estar ante el primer fármaco eficaz contra el COVID. ¿Qué opina usted? Sí, son resultados muy prometedores. Publicas una revista muy prestigiosa en Science con Adolfo García Sastre, que es un investigador español de nivel mundial, uno de los mayores expertos en el mundo en virus, ¿no? Son resultados muy prometedores que permiten estar esperanzados a tener un antiviral que pueda controlar el virus y obviamente esto es un conjunto de factores, tanto antivirales como tener vacunas que puedan controlar la infección. Es verdad que los antivirales son muy prometedores, pero el control de la enfermedad finalmente va a venir determinado por la administración de vacunas, ¿no? Claro. El tener tanto antivirales como vacunas es una muy buena señal. Por cierto, ¿tiene usted información sobre la plitidepsina que fabrica PharmaMar y que se estaba investigando en Mount Sinai, que se estaba investigando también creo que en la Universidad de California, y que hablan que es un antiviral español superior a cualquier otro de los que hubiera antes, incluso al remdesivir, que es hasta ahora lo único que se tenía? Sí, bueno, a ver, han ido saliendo varios medicamentos. También a la vez que ha salido la colchicina que se usa para la gota, etcétera, en un estudio bastante serio en Canadá. Y yo creo que van a empezar a salir medicamentos que sí funcionan, porque obviamente la famosa hidroxicloroquina que le gustaba tanto a Trump o el remdesivir, pues no han cumplido la promesa que se tenía. Todos estos medicamentos de todas maneras tienen que pasar por una serie de estudios cada vez más serios antes de estar lanzando las campanas al vuelo. Eso es evidente que tenemos que tener mucho cuidado, pero yo creo que en el 21 vamos a ver algún medicamento que funciona y que se puede empezar a tomar y que nos permita aún mayor control clínico sobre el virus. Claro, pues es que lo terrible de esto es que las vacunas se retrasan, que no sabemos cuántos van a llegar cada semana, que hay comunidades autónomas que ya prácticamente las que tienen, las que reciben es para la segunda dosis, con lo cual no se puede seguir avanzando en el plan de vacunación y que tampoco hay un medicamento claro. Que bueno, que los hospitales hacen lo que pueden con lo que tienen y con cortisonas y con los medicamentos que ya existen. Bueno, que salga un nuevo medicamento realmente sería muy interesante. Menos mal que en medio de este horizonte negro hay una buena noticia. Confirman que un antiviral español de nombre Aplidin reduce casi al 100% la carga viral del coronavirus. Juan Luis Tena, ¿qué más sabemos? Pues sí, Sonsoles, tenemos que decir que este nuevo fármaco es hasta casi 28 veces más potente que el remdesivir, que es el que se utiliza hasta el momento en los pacientes de COVID para frenar los efectos del virus en el organismo. Este experimento lleva nombre español, con un científico español, Adolfo García Sastre, y una farmacéutica también de nuestro país, PharmaMar, que ya ha concluido la fase 2 experimental en ratones con este resultado tan positivo. Lo que está haciendo ahora PharmaMar es iniciar las negociaciones, las conversaciones para iniciar la última fase, la fase 3 experimental, Sonsoles, de este nuevo medicamento. Bueno, pues de verdad que es una buena noticia, nos alegra contarlo. Gracias, Tena. La Iglesia se... Esperanzadora, Javier, porque hoy hemos conocido un medicamento español que reduce la carga viral del coronavirus casi al 100%. Sí, Sandra, se llama Aplidin y pertenece a una compañía española, es PharmaMar, y se ha demostrado efectivamente eficaz para reducir la carga viral en ratones. Es hasta 100 veces más potente que el remdesivir. Recuerden este medicamento del que ya le hemos hablado. El estudio lo está publicando la revista Science. Y en Yepes, en Toledo, tenemos...
Pero la ciencia, que es la que nos sacará de esto, los científicos no paran de buscar tratamientos eficaces contra el coronavirus. Ahora un laboratorio español ha dado un gran paso al demostrar que su fármaco, la plitidepsina, reduce de momento en ratones casi por completo la carga viral del COVID. Se trata de un medicamento usado normalmente contra un tipo de cáncer que evita la multiplicación del virus en los pulmones. Se llama plitidepsina y podría ser el antiviral que los expertos llevan meses buscando. Actúa sobre el virus destruyendo el mecanismo por el que se multiplica como si fuera una fotocopiadora. Al estar inactivada la fotocopiadora, el virus no es capaz de replicarse, no es capaz de crear copias propias y por lo tanto su ciclo vital se interrumpe. Se ha demostrado eficaz en ratones y seguro con los primeros pacientes con los que se ha probado. Bienvenidos a esta nueva jornada en la que, además de ella, es noticia un medicamento contra el cáncer. Se fabrica en España, tiene de nombre Aplidin y la importancia de este fármaco es que podría ser el primer tratamiento realmente efectivo para combatir la COVID, la enfermedad que provoca el coronavirus. No es una vacuna, que eso ya conocemos lo que hay, para tratar de impedir los contagios, para desarrollar la inmunidad del cuerpo. No es una vacuna, sería un tratamiento, que esto todavía a día de hoy no se ha conseguido tampoco encontrar, un fármaco que permita combatir el virus y anular los efectos del virus. Hasta ahora solo, usted lo habrá escuchado, hay un antiviral, el remdesivir, que recibió la autorización en su momento para tratar la enfermedad, pero sus efectos no se han demostrado contundentes. Según el estudio que ha publicado la revista Science, el Aplidin o la aplidina sería 100 veces más potente y tendría la capacidad de bloquear el virus independientemente de la variante del virus de la que se haya infectado el paciente. Están todavía en fase de ensayos. De hecho, ahora se van a iniciar la última fase de los ensayos clínicos. El objetivo es que el tratamiento, si todo va bien, pueda estar operativo a mediados de este mismo año. Y esa, desde luego, sería una fantástica noticia, que pudiéramos tener a la vez un tratamiento ya eficaz contra la enfermedad y las vacunas que permitan inmunizar a la mayor parte de la población. El investigador que lidera este estudio es un virólogo del Hospital Monte Sinaí de Nueva York, es español, es Adolfo García Sastre. Anoche estuvo en La Brújula con Juan Ralucas y recordó que ante el aumento de casos no basta con acelerar la vacunación que ya está en marcha, sino que hay que esforzarse también al máximo para prevenir los contagios. Es como una carrera contra reloj, no puedes hacer que las dos cosas vayan una al lado de la otra. Hay que controlar los contagios lo más posible y hay que acelerar lo más posible la vacunación. Y eso supone un balance logístico también, ¿no? Es muy importante poner el esfuerzo necesario para hacer las dos cosas a la vez, porque las dos son necesarias. Un segundo, porque vamos a ver, hoy las informaciones, y ha salido publicado en la revista Ciencia, que es muy prestigiosa y hablada por grandes investigadores, la elaboración que ha realizado el laboratorio español PharmaMar de este antiviral llamado, Aplidina, vamos a llamarle Aplidina, como dice hoy Vieto Rubido en su columna. Don Pablo Avilés es investigador de PharmaMar. Don Pablo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, estamos hablando de un antiviral 100 veces más efectivo que el Remdesivir. Bueno, los experimentos que se han realizado hasta la fecha y que es la base de la publicación del Science del grupo del doctor García Sastre lo confirman, lo sugieren. Son estudios realizados tanto en experimentos in vitro, posteriormente confirmados en evaluación en modelos animales relevantes de la infección y así lo apuntan. El virólogo García Sastre del Monte Sinaí de Nueva York. Del Monte Sinaí, efectivamente, sí, bueno, que ha sido uno de los coautores principales, junto con el profesor Negar Rohan, un virólogo también de prestigio reconocido canadiense. Sí, de San Francisco, de la Universidad en California. De la Universidad de San Francisco. Exacto. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es esta aplidina? ¿Qué efectividad tendría? Yo me contagio de COVID y mañana me tomo la aplidina. ¿Qué me pasa? Bueno, aplidina es un antiviral, es decir, tiene un efecto claro sobre la replicación del virus. La ventaja fundamental que el grupo de investigadores ha demostrado es que aplidina actúa a través de una diana que se encuentra dentro de la célula infectada. Entonces, una vez que el virus penetra e intenta apropiarse de la maquinaria celular, aplidina lo que hace es impedir
que esa apropiación sea efectiva, de manera que interrumpe la replicación viral dentro de la célula infectada, destruyendo así la posibilidad de propagación. Independientemente de la cepa, británica, sudafricana. Independientemente de la cepa, porque lo que sabemos hasta ahora, hay que conocer más los mecanismos mediante los cuales estos coronavirus están mutando, pero lo que se conoce hasta ahora es que las mutaciones de las cepas nuevas están focalizadas fundamentalmente en la proteína S, que es, digamos, la llave mediante el cual el virus entra en la célula. Entonces es independiente porque nosotros actuamos cuando el virus está ya dentro de la célula. Claro, ya los legos hemos aprendido ya todas las fases de experimentación de estas cosas. Ya. Ahora nos encontraríamos en la fase 3, es decir, la fase 3 es ensayo con humanos. Sí, la fase 3 ensayos humanos. Aplidina ya ha concluido una fase 2, 1-2, en donde han probado en pacientes, y ahora estamos nosotros discutiendo con las distintas agencias de salud el diseño final de lo que sería un ensayo clínico en fase 3 en pacientes en una población determinada, que es una de los asuntos que tenemos que acordar con las agencias sanitarias para demostrar la actividad de plitidepsina, aplidina, en este caso frente a pacientes con COVID-19. ¿Lo cual demoraría cuánto tiempo? Bueno, depende. Los tiempos ahora mismo son difíciles porque no son solamente dependientes de nosotros. Hay que tener en cuenta que también la situación actual hospitalaria es complicada, pero pronto. Estamos hablando de iniciar el ensayo clínico en una frontera que puede ser entre semanas, meses. Semanas, meses, lo cual querría decir que si, en fin, la burocracia no se enquista, que también es un problema de nuestro tiempo, la aplidina podría estar a disposición de cualquiera a mediados de año. Ahí, don Carlos, yo no me puedo, porque no depende tanto de un investigador básico como soy yo, porque no solamente la burocracia, es que hay que asegurar todas las fases de los desarrollos clínicos en condiciones, dependen de muchos factores. Lo que sí puedo decir es que tanto la compañía PharmaMar como las agencias con las que estamos interaccionando estamos poniendo de toda nuestra voluntad para que los trámites sean lo más breves posibles y poder hacer llegar a los pacientes aplidina en el menor tiempo posible. Bueno, ahora esta que hago yo es una consideración, si quiere usted, no comercial, pero sí estratégica. Claro, un tratamiento efectivo contra el COVID anula en buena medida la presión que existe sobre los laboratorios que fabrican vacunas. Quiero decir, si yo tengo un tratamiento, a lo mejor la vacuna no me hace tanta falta. Yo creo que tal y como está la situación con esta pandemia, cualquier herramienta que podamos ofrecer a la clase médica, a la sociedad, para aliviar y para mejorar el tema de la pandemia es útil. Aquí nos hacen falta desde mejorar diagnósticos, tratamientos, vacunas, cualquier herramienta farmacológica que podamos utilizar para aliviar la presión a la que a la sociedad mundial está sometiendo la infección y el COVID-19 es válida. No creo que sustituya ni anule ni nada, son todas herramientas complementarias, sinceramente. ¿Trabajos como el de PharmaMar con la aplidina lo estarán desarrollando también otros laboratorios? Con aplidina no, porque aplidina es de PharmaMar, pero entiendo que habrá otros laboratorios que estén intentando desarrollar compuestos antivirales utilizando distintas estrategias farmacológicas. Bueno, don Pablo Áviles, yo le agradezco mucho estos minutos. Enhorabuena por el trabajo, en cualquier caso. Don Carlos, muchísimas gracias por su tiempo. Gracias. Un saludo. Un saludo. Adiós. Bueno, claro. Es una buena noticia. Es una buena noticia. Estamos hablando de él, claro, este hombre tiene la obligación de ser muy prudente. Es lo más sensato que se puede ser. Y no habla de plazos, que es la urgencia que todos tenemos informativamente hablando. Cuando hablas con esta gente, como cuando hablábamos con lo de las vacunas, pero ¿cuándo? Y en mayo del año pasado nos dijeron en diciembre. Y es verdad, en diciembre han estado. Yo me queda la sensación que en unos meses la aplidina estará... Eso cambia el panorama completamente. Es que el tratamiento es casi tan importante o más que la vacuna, porque hasta ahora no había un tratamiento eficaz para sobrellevarlo, y esto es lo que sí se cronifica, se convierte en una especie de gripe, el COVID. Podría disminuir desde luego su amenaza estacional, claro.
Bueno, quédense con ese nombre, Aplidina. Dentro de algún tiempo seguramente, espero y deseo, si los ensayos así lo conforman o lo confirman, va a ser un nombre bastante familiar en nuestras vidas.